Noche, Ana María. Buenas noches. La Lora y ganas de saludarla por interno. No se le entendió nada, Víctor. No he dicho nada. Saca papa la boca. Se escucha súper chistoso. Sí, Víctor, escucha muy gracioso. Tienen muchas ganas de hablar, hablen por interno las dos. Ahora sí, ahora sí. ¿Alguien escuchó al profesor? No. No, Hoy se no. le... Dios mío, bendito. Claro, no, estabas todo aquí bloqueado el sonido. Qué pena con ustedes y ninguno me dijo nada, Dios mío. Ah, Con razón nosotros que no me pensamos que habla. estaba mudo, profe. No, pues claro, tenía bloqueado el sonido del computador, vea, estaba todo. Hace rato lo habíamos visto, pero Y ya pensé ni lo, que no iba a y haber ya ni alguna- lo escuchaba a ustedes, vea, vuelvo y retomo, vea, Víctor se va a quedar. Profe, yo pensé que ¿Qué usted hoy pensó? no quería hablar y que No, solamente es que nosotros... no quiero Yo doy hablar. la clase, por mí no hay Sí, problema. exacto, para allá voy. Yo no quiero hablar, yo quiero que ustedes hablen mucho hoy. Entonces, les mostraba nuevamente aquí. La plataforma tenía estos videos que se los había compartido esta semana para que ustedes fueran adelantando y ahora me puedan opinar respecto a esto. Entonces, surgían algunos elementos de qué pasaba con Estados Unidos a finales del siglo pasado y principios de este, qué estaba pasando con China, qué estaba pasando con Rusia. Entonces, eso nos marca el panorama que estamos viviendo, que estamos afrontando hoy por hoy. Y entonces, como les decía, pues yo quiero que hablen ustedes. Hoy les dejo hablar a ustedes, les abro los micrófonos, ustedes van aportando. Rápidamente hago el barrido aquí el tema en el módulo, entonces inicialmente hablaremos de qué fue lo último que nos aconteció, qué pasó después de la caída de la Unión Soviética, que fue donde terminamos la semana pasada con el final de la Guerra Fría, qué pasó después de eso, cómo se transformó el mundo, cómo se reorganizó. Decíamos como conclusión ahí en ahora 8 días que emergía nuevamente o quedaba solo en la palestra pública Estados Unidos como superpotencia después de la desintegración de la Unión Soviética, pero de ahí para allá se venían presentando ciertos elementos, ciertos fenómenos como la invasión a Kuwait, como la invasión a Irak, bueno, la toma de Saddam Hussein y todas esas cosas. Después vino lo de las Torres Gemelas, después vino por ahí una crisis económica en el 2008, 2009, y luego se volvió a desatar la guerra en la parte árabe, en la guerra de los árabes. Entonces nuevamente Israel, Palestina, nuevamente Siria, todos esos fenómenos que han ido pasando. La reorganización de Rusia, el surgimiento de China y los fenómenos que hemos vivido, pues ya ahorita podríamos llegar a hablar hasta incluso lo que estamos viviendo ahorita. La caída o el declive de Estados Unidos, el respiro que tuvo Estados Unidos cuando llegó Obama al poder, pero el retroceso que está teniendo ahora con Trump en su gobierno. Listo. Entonces, por acá había un pequeño cuadro, resumen de esos elementos, los fenómenos, algunos conflictos, Somalia, Yugoslavia, la guerra del Golfo de Irán, que les mencionaba, lo que pasó en Afganistán después de las Torres Gemelas, con el señor
en los cables talibanes y con el señor Bin Laden, bueno, todos esos elementos que son los últimos y que ustedes sí tienen referentes acerca de ellos. De pronto los que hablamos la semana pasada, pues realmente estábamos, era como estudiando un poco de historia, pero ya de todos estos deben de tener suficiente información. Entonces le voy a dar la palabra al compañero Víctor inicialmente para que nos cuente o nos dé su visión general de todo esto, antes de que se nos vaya a continuar con su turno del día de hoy. Listo, entonces Víctor, somos todos oídos, lo escuchamos. Profe, buenas noches. ¿Sí me escucha, profe? Sí, vale, Víctor, lo escucho perfectamente. Ah, listo, profe. Pues yo vi los videitos que usted mandó ahí por la plataforma. Pues ahí anoté algunas cosas, otras que pues uno sabía, otras que le quedan en la memoria. Los ecos tras la caída de la Unión Soviética en 1991. Esta caída creó un impacto descomunal para el mundo, una transformación del planeta, ya que es uno de los hechos más trascendentales de la edad moderna. Entonces, profe, hay como un resumen más o menos de lo que vi en los videos. Estados Unidos aprovechó esa guerra para beneficios propios, para crear armas, para demostrar su poderío tras una Unión Soviética que en el momento pues, decía ahí que estaba sin fuerzas para pelear. También sucedió que muchas cosas, muchos acuerdos que se crearon mediante esto, como la OTAN, que fue creada para el Pacto de Varsovia, ahí se derrumba un orden histórico que había durado 44 años, pues lo de la Guerra Fría, lo que duró. Desde el punto de vista geopolítico, pues se acaba el Pacto de Varsovia, se acaba la Guerra Fría, se acaba la hegemonía con la que venía la Unión Soviética, se acaban las razones, lo que decía anteriormente, que Estados Unidos había sacado todo un arsenal para poder combatir, bombas, todo eso. A pesar de esto, también habían dejado de hacer muchos acuerdos de paz que estaban acumulados, que estaban represados durante todos estos años de la Guerra Fría. Se acaba la economía y se va volviendo como una ideología, como un concepto de la sociedad que tenía que velar por los más necesitados. Ese concepto va desapareciendo. Antes de la amenaza de la Unión Soviética, que se hubieran dado problemas internos para evitar que se extendieran los ecos de la revolución. Y como ahora ya no había en ese momento revolución y lo que había era mercado, entonces deja de ser rentable como fuente de pertenencia e identidad histórica. Ya por los cambios tecnológicos, profe, se podían describir, por ejemplo, que los trabajadores, esa esencia del trabajador se va acabando, esa esencia que tenía el trabajador en muchos tiempos anteriores, se va acabando. Los trabajadores que crearon empresas, en el video decía que como la Ford, que se había hecho grande precisamente por la clase de oportunidades y el tiempo libre y beneficios que les daban a sus trabajadores. Lo mismo Toshiba en Japón. Eso se va acabando, se había construido a través de la fuerza de los trabajadores. Entonces toda esa sociedad va desapareciendo y todo esto va cambiando por el mercado que es lo que le importa ahora en día a los países, producir. Todo esto en el siglo XIX, se van todos esos derechos que se habían buscado en el siglo XIX al caer una Unión Soviética. Desaparece el concepto de fraternidad, de solidaridad, ya que no tenían que responsabilizarse por los pueblos, por el bienestar de los pueblos. Ahora se responsabilizan porque un pueblo sea rentable, esté bien económicamente.
Eh, con respecto, o sea, todo eso va cambiando tras la caída de la Unión Soviética. Con respecto a China, profe, con respecto a China, pues hace poco, hace una semana, el profesor Iván nos puso un trabajo sobre los BRICS. Ahí está pues Brasil, India, Rusia y China. Sobre China, yo tengo que opinar, pues como ya cosa mía, que China hace 30 años no era pues el país que todos sabemos que es ahora. Pero, o sea, todo el mundo pensamos que China tiene todo bien y va todo bien y sí tiene mucha ventaja sobre los otros países, pero también tiene muchos problemas como el crecimiento demasiado rápido. En algunos estudios de modelos sostenibles en el tiempo, China se ha desarrollado muy rápidamente, perjudicando lógicamente muchos lugares. El rápido desarrollo industrial trajo un aumento en la necesidad de la energía, el cambio climático, que estuvimos viendo unos videos en Shanghái, por ejemplo, que el cielo permanece nublado. O sea, el cambio climático eso afecta para todos los países a nivel global, en todo el mundo. Pero en China, mucho más debido al gran desarrollo que ha tenido estos últimos 30 años. También es uno de los problemas más graves, es la contaminación ambiental, ya que un cuarto de la población, pues algo que decía ahí en esos videos, un cuarto de la población de China no puede tomar agua potable. O sea, nosotros pensamos que la tecnología y todo eso era todo bonito y todo bien, y en los videos veíamos una muchacha que expresaba testimonios, que vivía en una cápsula, o sea, en un pedacito ahí de 2 metros de largo por 1 de ancho, y ahí era donde vivía. Ella decía que trabajaba simplemente que le importaba trabajar para sostener ese arriendo que hay que pagar por eso, y ya, o sea, no es que tenga mucho progreso mucha gente, a pesar de que es el país que más millonarios aporta al mundo, pero pues en mi opinión, esos millonarios vienen como de la clase media o se mantienen ahí, porque pues de la clase pobre, son muy pocos los que alcanzan a llegar a la clase media. Precisamente eso, ese es el lema de los países BRICS, de todos los videos que nos vimos anteriormente. El lema no es al de clase media darle más plata, no, sino al pobre que busque llegar a la clase media o que busque enriquecerse. Y pues a China en esa instancia la veo muy mal. Y pues ya, profe, ya, porque pues estoy acá trabajando también y no sé si escuché bien. Listo, Víctor, gracias por el aporte. Entonces ya podemos liberarlo para que siga entonces en su turno. Listo. ¿Quién más quiere complementar un poquitico lo que nos aporta Víctor desde los videos que vieron y desde las otras asignaturas, la que están trabajando con Iván en economía, de pronto Marcela, de pronto Ana, que también estaban tocando eso de las BRICS, pues lo que menciona pues ahí Víctor, que son las economías emergentes, donde inicialmente pues se destacaba China, pero pues que hoy en día ya los dejó regados, y pues por ahí está Brasil y incluso hasta Colombia por ahí con un pacto que tiene con otros, con Sudáfrica y otros elementos aparece por ahí en el escenario. Entonces, ¿quién quiere continuar? Ahora el micrófono y lo escuchamos. Profe, yo quiero hablar un poquito sobre Rusia y China, ya que estamos como enfocados en eso. Listo, dale, Marce. Vea, profe, pues Rusia ante el mundo es como conocida como una gran potencia. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Ellos siempre se han enfocado como a mirarse como desarrollados como Estados Unidos, pero en un video que usted subió, aporta ahí la persona que de todos los sucesos que ha cometido, que ha pasado Rusia en todos estos años, el único que ha podido como lograr recuperar ese país y que ese país tenga una economía más desarrollada, porque ha pasado por
por todo lo de la guerra y todo lo que usted nos ha contado, en estos años ha transcurrido y ha mejorado un poco ese país, pero tampoco va a llegar a ser una potencia muy rápido porque ellos solo están enfocados como en la parte militar, no están enfocados como en el pueblo, en la educación, entonces solamente como en la guerra. Entonces, también es como en esa parte. Rusia se estima que en el 2025 haya el 12% menos de habitantes, pero a su vez se encuentra una generación con una mentalidad diferente, debido a los grupos juveniles que lo vienen siendo como Nachin. Rusia tiene una población de jóvenes que están logrando como implantar más la educación y como las mejoras a través de tecnología, porque ese país es muy comunista. ¿Por qué lo digo? Porque las familias escogen qué es lo que sus hijos quieren estudiar. Como por ejemplo, a las mujeres siempre les dicen o estudia para ballet, para hacer ballet, o estudian para, no recuerdo qué es lo otro, que es como de, pero miro por acá, profe. ¿Vale? O para Cosmos, que Cosmos es para lo del viaje a la luna o algo así, porque ellos han sido como los primeros en ese tema. También hablamos de Rusia, que también se presenta una gran cantidad de personas billonarias que han concentrado su poder durante muchos años y esto es lo que hace que Moscú sea una ciudad más prestigiosa para el mundo. Entonces es un país donde hay mucha persona con mucho dinero, pero todo eso viene formado desde la parte política, desde los funcionarios políticos, que los hijos de esos políticos son los que montan como sus empresas y entonces están como ligados a tener plata, entonces ahí todo va surgiendo durante eso. ¿Qué más podemos decir de China? Vamos a hablar entonces un poquito de China, profe. China es una población mundial, está representada por más de 800.000 millonarios. Como lo decía Víctor anteriormente, es uno de los países que tienen más ricos en el mundo. Últimamente ha tenido un crecimiento del 10%, triplicando el promedio mundial, debido al crecimiento y la exportación de productos y servicios. La China, como todos lo sabemos, es potente pues por la tecnología, ya que cuenta con las mayores fábricas a nivel mundial, siendo estos los principales líderes en producción de vehículos y computadores. La China tiene una gran extensión, pero todos sabemos que la que tiene más extensión es Rusia. Rusia es el país con más extensión de población a nivel mundial. China tiene una ciudad financiera y del futuro que se llama Shanghái. Esta es la más grande, esta ciudad es más grande que Nueva York. Es conocida también con ese nombre. La fábrica del mundo, China tiene una fábrica que es muy reconocida a nivel mundial por la industria y se encuentran todas las marcas más reconocidas como Nike, Adidas, Puma. Entonces, pues esa fábrica está como destacada a nivel mundial por la exportación de los productos y las ventas a los diferentes países. Entonces, como podemos ver, pues China viene siendo como ya la gran potencia y ahora con esto de lo del virus, que ayer viendo un comunicado, profe, para opinar en el foro del profesor Iván, dice que hay una empresa que compró una parte de todas las acciones del mundo, de las fábricas más millonarias del mundo. Entonces China se está apoderando poco a poco y está dejando como al país arrodillados hacia ella.
Eso es como la conclusión que yo he sacado sobre eso, profe. Y ya no sé qué más puedo opinar o qué pueden preguntar. Bueno, Marce, entonces varias cosas, varios aspectos ahí. Menciona, por ejemplo, esa tal jugadita de los chinos hoy en día para hacer la adquisición de eh, grandes porciones de grandes empresas del planeta a precios muy bajos. Entonces muchos, desde el punto de vista económico, afirman que todo esto que estamos viviendo fue una estrategia china para poder apoderarse o adueñarse de gran parte de empresas muy prestigiosas del planeta a precios muy económicos o muy baratos. Entonces hay varios documentales, ya incluso videos, que hablan sobre el tema, ahí de lo que toca Marcela por la crisis que afrontamos ahora. Entonces, acciones de compañías grandes del planeta que se fueron a la baja con la crisis que estamos viviendo y que esos billonarios chinos hicieron uso de su plata para adquirir. Y pues como ellos son los primeros que van saliendo del problema de sanidad, pues entonces son los que van a tener la delantera económicamente hablando en estos momentos. Son los que llevan la punta ya que están superando la crisis, ya se concentran en el desarrollo de la economía. Caso contrario del caso nuestro, por ejemplo, que estamos todavía concentrados en cómo contener el problema de salud y pues ahí medio ponerle pañitos de agua tibia a la economía porque la cosa está como complicada. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? ¿No hay más o qué? ¿Solo estaba Marcela y Víctor o qué? ¿Quién más? No, sí, es bueno enmarcar pues lo que los compañeros están diciendo, lo que Listo, estaban hágale, Diego, lo diciendo. escuchamos. Claro, que pues es bueno enmarcar lo que estaban diciendo pues los compañeros, sobre todo pues Víctor de una de las falencias que tiene pues China, que es su medio ambiente, pero pues hoy en día se supone y se prevé de que va a ser una de las potencias en el año que entra, por lo que ya viene pues desarrollando y ya pues pasó pues su crisis de pandemia, ¿no? Eh, sobre la caída del muro de Berlín, me llamó mucho la atención sobre el puesto que tomó la religión, el poder católico en ese momento, es que no sabían pues qué sitio tomar, qué destino tomar, ya que pues en su época como estar allí, como infligir pues su ideología, la ideología pues católica. Me parece pues curioso porque en todo tema la religión católica siempre se va a nombrar, siempre se va a ver pues allí como vista. Pues sí, eso es a nivel pues religioso. A nivel pues de economía, pues se ve pues ahora con la caída del petróleo que estaba como a $4 el barril, ahora está como a $27. El barril está muy bajo. El dólar está como a 4.037 pesos, está súper alto. Entonces, pues, hemos venido pues viendo pues los sucesos que va formando pues estos acontecimientos, ¿no? Pues leíamos también allí de que por la revolución industrial, que fue pues el inicio de este control geopolítico, pues en sus principios fue el que lideró pues en Europa el dominio pues geopolítico. Se vinieron pues generando ya las guerras pues que estuvimos hablando y que hoy en día pues Estados Unidos tiene eh, hasta hoy en día pues tiene su primer nivel a nivel económico y a nivel militar por sus estrategias militares que tuvieron pues en esa época. Pero pues como lo hemos venido pues viviendo de que todo va a haber, todo va a dar pues un vuelco, todo va a dar como un acontecimiento diferente. Entonces pues es bueno saberlo y entender esto, ¿no? Que nos espera pues a nivel futuro. Incluso veía yo o escuchaba yo que el nivel, el idioma inglés
va a pasar a un segundo plano y que el mandarín y el francés van a puntear, decía pues uno de los videos, que pues por el surgimiento pues de China, el inglés va a ser, pues no va a ser como tan, pues decía allí en el video, no sé qué tan cierto será, pero igualmente el inglés es un idioma muy hablado, uno de los más hablados, entonces no sé por qué lo decían allí en el video. Pero sí, es bueno reflejar todo eso y saber todos esos temas. Eso era lo que tenía para aportar. Listo, Diego. Entonces, varias cositas ahí. Primero, pues, nos devuelve, nos lleva nuevamente a la revolución industrial. Tengan presente esto, muchachos. Si miran todos los libros, todas las consultas, todos los videos, les van a remitir a lo mismo. A principios del siglo pasado, el planeta estaba habitado por 1.000 y piquito de millones de habitantes. Hoy en día somos casi 8.000 millones de personas en el mismo planeta, gastando los recursos de yo no sé qué cuántos. Bueno, según escuché esta semana por ahí, estaba en un video de Pirri, decía que estamos gastando los recursos del planeta y medio, los habitantes actuales del planeta. Ese disparo en el índice demográfico en todo el planeta responde pues a ese capitalismo salvaje que se da con la revolución industrial. Entonces, a mayor gente, mayor cantidad de productos para vender. Entonces, tienen que entender esa dinámica del mercado. Somos tantos hoy por esa dinámica del mercado y estamos explotando los recursos naturales de esa forma tan brutal por esa revolución industrial, por ese modelo económico que estamos manejando. Entonces, por lo menos todos estos días de recogimiento y de cambio de hábitos que hemos tenido la mayoría, pues nos lleva a preguntarnos, a cuestionarnos mucho acerca de ese tema, porque realmente somos demasiados en este planeta, estamos gastando los recursos de más de planeta y medio, decía en ese documental que me estaba viendo. Entonces es Profe, tiempo. hay un paréntesis. Sí, Mara. En las BRIC, cuando iniciamos escuchando un video Sí. de Brasil, están los políticos, los entes gubernamentales están tan concentrados como en la industria, como en todo lo tecnológico, que están dejando a un lado los recursos naturales. Brasil tiene demasiados recursos naturales y es el sector que más mal económicamente se encuentra en este instante. Entonces, desde Sí. ahí también se nota como el interés de la política, que solo están enfocados como en mirar más allá de la tecnología, la industria, están tan apoderados de eso, que no les importa mirar los recursos naturales, que es lo que ahora es lo que se va a devengar, lo que se necesita actualmente. Eso lo podemos ver perfectamente antes de que empezara la crisis. Entonces, recuerden que a principio de año había una crisis en el Amazonas. Se estaba quemando por Brasil y Bolsonaro decía que no le importaba, que se quemara toda esa vaina, porque él lo que necesitaba era tierra para cultivos y para ganado. No necesitaba bosque ni selva. Entonces, desde el punto de vista naturaleza, desde el punto de vista ambiental, nada que ver. Era solo con fines económicos, fines industriales. Por el lado de Bolivia, pues también estaba pasando lo mismo en la Amazonía de Bolivia. Bueno, Evo ahí antes, una de sus últimas tareas fue mandar unos aviones allá y tratar de controlar ese incendio. Pero por el lado de Brasil sí, eso se consumieron no sé cuántas miles de hectáreas de selva virgen, porque no hubo ningún interés por parte del gobierno. Podemos ver ahí en ese caso, por ejemplo, en las BRICS, ustedes que están más empapados del tema, países como China, más poblado del planeta, países como la India, también con una población gigantesca. En Sudamérica, el país más poblado, pues entonces tenemos a Brasil. Entonces, esos países que están emergiendo, esas medianas potencias, por llamarlas así, que se veían en ese panorama, pues una de sus características es la cantidad de población, su densidad demográfica se va disparando. Y nuevamente retomando o haciendo alusión pues a lo de parte del problema del medio ambiente, pues ese cambio climático, eso se ve afectado por, y ya lo mencionaba Víctor al principio, pues una de las ciudades más contaminadas del planeta, pues una China donde hay grandes concentraciones de industria, donde antes de esta crisis, pues la polución era brutal, la contaminación ambiental era muy grande y pues que en época de confinamiento, pues mostraban las imágenes como el antes y el después. Lo estamos viviendo ahorita tal cual, con los océanos, con los ríos, con los mares, con todo. Incluso ustedes lo pueden sentir aquí en Cartago. Yo hacía mucho tiempo en Cartago no sentía como un clima tan suave. Veníamos de unos calores muy, pero muy fuertes. Ahora ha cambiado bastante el clima, incluso está venteando. En Cartago casi nunca ventea, me he quedado aterrado los últimos días, ha estado venteando bastante.
Entonces, ese factor demográfico y climático es fundamental y es característico de eso que estamos viviendo. Y todo eso es consecuencia de esa revolución industrial y todo eso es consecuencia de ese modelo económico que tiene el sistema, que es el capitalismo salvaje, donde solo nos interesa producir, 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 para que los demás consuman, consuman y consuman, sin importarnos cuántos recursos utilicemos, sin importarnos qué daño le estemos haciendo al medio ambiente. Entonces, en este momento de confinamiento es un momento bueno para pensar, para reflexionar un poquitico acerca de eso. La mentalidad o la filosofía del modelo es esa y entonces las empresas que están, o los países más bien que están metidos en el cuento, pues se caracterizan por eso. Entonces lo vemos ahora claramente en Brasil con Bolsonaro, lo vemos claramente en la China con sus ciudades mega contaminadas por toda la industria que están manejando. Entonces es bien complicado. Bueno, ¿quién más? Antes de que se nos corte por aquí, nos quedan 6 minuticos. ¿Quién más digo yo? ¿Quién levantó la mano? Quiero escuchar sobre Irak, quiero escuchar sobre Afganistán, quiero escuchar sobre las Torres Gemelas. Profe, antes de que Dígame, pasemos Andrés. por Ah, allá, listo, hágale. solamente un detallito, pues en cuanto a Rusia, en el caso de que cuando colapsó el gobierno soviético, afectó a muchos países vecinos también, entre uno de ellos, Corea del Norte. ¿Sí se me escucha bien? Sí, Sí. Andrés, le escuchamos bien, le escuchamos bien. Hágale. Y que de hecho, cuando colapsó ese gobierno soviético de Corea del Norte, fue una de las causas más grandes de hambruna y devastadoras que ha experimentado el país, con un estimado de más de 3 millones de muertos por falta de alimentos. Además que por parte de Rusia también quedó muy devastado y también inclusive tardó décadas, pues en lo que decía un video, en reconstruirse, o al menos en el sentido de volver a recuperar su economía. Y tuvo que hacer una transición de una economía centralizada hacia una economía mixta y capitalista. Y en la crisis económica de 1998, Rusia experimentó otro debacle económico, otra caída, y un año después fue cuando fue electo el presidente Vladimir Putin, que por cierto después de 9 años logró restablecer la economía rusa a un ritmo que establece de crecimiento y de esta manera logró volverse a imponer Rusia pues como una potencia euroasiática y con nuevas influencias en el mundo. Algo que me acordaba del video y que pues quería compartir antes de que acabara la primera parte, profe. Listo, Andrés, gracias, sí. Ese apunte resulta pues que muchos países comunistas dependían casi que en su totalidad de la Unión Soviética, pues que era la potencia comunista de la época. Entonces con la desintegración de la Unión Soviética pues se vieron muy afectados. Entonces países como Corea del Norte, países como Cuba, que estaban muy permeados, muy influenciados por la Unión Soviética, pues sintieron los estragos o los coletazos de esa desintegración. Entonces, todos los países comunistas, socialistas de la época tuvieron que afrontar esa crisis. Algo que se me olvidó resaltar ahora en el aporte de Diego, creo que fue sí, la parte de la iglesia. La iglesia siempre está presente, siempre ha estado presente en, en el planteamiento o en las soluciones de esos conflictos. Ellos siempre tienen un voto o una voz bastante poderosa, bastante fuerte en la mayoría de los conflictos. Entonces, también para destacar eso, porque lo mencionaba ahora Diego, ahora rato, y entonces la iglesia siempre ha tenido ese poder o esa fuerza a la hora de tomar decisiones, a la hora de plantear soluciones frente a los diferentes conflictos que ha vivido la humanidad. Y pues como por nuestro territorio o en Occidente, pues la iglesia por excelencia es la católica, entonces por eso siempre la encontramos ahí como al frente o liderando todo ese tipo de procesos. Pero en otros sectores o en otras partes del planeta, entonces las iglesias correspondientes a esas regiones pues son las que tienen ese poder o bueno, realmente en los conflictos globales ha sido la Iglesia Católica que es la por excelencia. Entonces, para tener ahí en cuenta, listo. ¿Alguien más antes de que se nos corte? Nos quedan 2 minuticos. Aunque, profe, yo creo que con el, pues no estoy seguro, pero me imagino que con el tiempo, por el contrario, estará perdiendo como influencia y poder a comparación del pasado, pues. Ah, sí, sí, ahora sí ha perdido mucho terreno, está perdiendo mucho, pues, no sé. Dicen que la iglesia en los últimos años, la católica, ha afrontado ciertas crisis. Entonces, Y pues por lo menos, culturalmente. sí, por lo menos después de que cada vez después de que muere Juan Pablo II y que llega
Ratzinger y todo eso, entonces hay una transición donde la iglesia se vio un poco más, la iglesia católica. Y pues ahora con Francisco han tratado de cambiar un poco la imagen, pero realmente estamos en un periodo como de transición, lo consideraría yo, en la iglesia católica. Otro elemento que también mencionaban ahorita era lo del idioma y lo de la moneda, eso lo podemos ver ahora. Ustedes ven ahora que con la crisis Europa trató de imponer su moneda y ahora pues se vino al traste con toda esta crisis. Todo el mundo en Europa fue sálvese quien pueda y dejaron todo eso ahí a la deriva. Entonces el euro pues perdió de pronto un poco de poder a nivel mundial. El dólar se ha sostenido, se ha mantenido como moneda, pero el idioma sí muchas proyecciones nos dicen que el idioma por excelencia va a ser el mandarín, porque el mayor número de personas que habitan este planeta hablan mandarín y pues la mayoría de países tienen relaciones económicas con China, entonces se hace obligatorio el aprendizaje de la lengua como tal. Entonces, a tener en cuenta ese factor. Dígame, Marcela. Profe, yo escuché un documental donde dice que si China llega a ser una gran potencia, van a implementar la moneda electrónica, que ya todo va a ser como con tarjeta. Escuché en un documental. Tarde o Pero no, temprano, eso tiene sí, un nombre especial, pero no recuerdo el nombre que en el documental. tarde o temprano tendremos que llegar a esa implementación del dinero electrónico ya como tal. Entonces ahora existen varios modelos, pues el más común para nosotros pues, es el famoso Bitcoin. Y pues bueno, todo eso Eso. dicen que hubo un gran auge con las tarjetas de crédito, con el dinero plástico, pero que ahora se ha visto muy permeado pues por las famosas Bitcoins o por las monedas digitales, pues por las monedas virtuales. Entonces, en un momento, llegará un momento en la historia de la humanidad donde ese uso del dinero como tal, como lo conocemos físicamente, pues mire que cada vez va perdiendo más terreno, más campo. Ya cada vez utilizamos menos el dinero físico, el dinero palpable o tangible, y lo hacemos más a través de medios electrónicos, hacemos un montón de transacciones y de operaciones financieras en canales virtuales, en canales digitales, y ahí no tenemos el dinero físico, ahí no lo manejamos físicamente. Entonces, la tendencia es hacia allá. Entonces, de pronto, en muy pocos años, pues llegaremos a un fenómeno como ese, donde la mayor parte de la economía esté regida por monedas virtuales, por monedas digitales, y donde